Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Jairomi Isaac Castro Milanés, quien es el Coordinador General de Participación Ciudadana, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Jairomi Isaac Castro Milanés es economista con maestría en Administración de Empresas y un posgrado en Administración Financiera, certificado por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos, y ha ejercido la docencia universitaria desde el año 1995 en el área de la economía en la Universidad Católica de Santo Domingo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es articulista en acento y coautor de 2 libros sobre aspectos dogmáticos y criminológicos del lavado de activos y el lavado de activos, un crimen transnacional. Fue director del Departamento de Prevención de Lavado de Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos. Actualmente es socio director de BST Global Consulting. El nuevo Coordinador General de Participación Ciudadana ha formado parte de la membresía de Participación Ciudadana desde el año 2008 y fue elegido miembro del Consejo Nacional en el año 2018. También ha sido coordinador de la Comisión de Sostenibilidad de la organización por 2 ocasiones. Bienvenido, señor Jairomi, a este su programa Verdades al Aire. Muchas gracias por tu cordial invitación. Para nosotros es un honor compartir contigo en este momento. Bien, has venido en un momento preciso, ha pasado muchas cosas en el país, pero antes de comenzar quisiéramos poner en contexto la entrevista y para que tú le digas al país quién es Jairomi y cómo llegas a Participación Ciudadana. Bueno, como has leído ahí un poco de nuestra reseña, llego a Participación Ciudadana en el 2008 y de inmediato formo parte de lo que es la Comisión de Sostenibilidad. Y desde ese momento inicia mi membresía, luego repito 2 años después en la misma comisión, las comisiones son por 1 año en nuestra estructura, y luego entonces ingreso como parte del comité coordinador en el año 2018 y en este año fui elegido entonces coordinador general. Las coordinaciones también se eligen por 1 año y luego nos quedamos como parte del comité coordinador por 1 año más. Es decir, es la forma en cómo se ejerce la membresía y la membresía también en los comités de coordinación y diversos comités operativos que existen en la estructura organizacional de Participación Ciudadana. Mira, la información más reciente que tenemos en torno a temas básicos del país es que ya el Congreso ha elegido las cámaras directivas. Nueva vez Reinaldo Pared ha sido escogido como presidente del Senado y Radamés Camacho como presidente de la Cámara de Diputados. En ese sentido quisiera preguntarte primero, ¿qué te parece la escogencia nueva vez de Radamés Camacho como presidente del Senado a pesar de que había un acuerdo? Y segundo, ¿cuál es tu parecer sobre escoger de nuevo a Reinaldo Pared Pérez como presidente del Senado, a pesar de que está aspirando a la presidencia de la República y va a competir con 6 compañeros más de partido? A mí me parece de entrada como que no me cuadra. La escogencia de Radamés Camacho a nosotros nos parece que fue hecha bajo el estricto procedimiento que está establecido dentro de lo que es la Cámara de Diputados para la elección de sus presidentes. Pero existía un acuerdo que entendemos que es privado-privado, aunque tiene connotaciones hacia lo que es el ejercicio de la gestión presidencial dentro de la Cámara de Diputados. Es algo interno que entiendo se debió respetar porque es un acuerdo y que genera desconfianza entre todo el entorno que existe a este partido, puesto de que si no se cumple un acuerdo entre ellos mismos, esto genera desconfianza en los demás. Es algo muy lógico. ¿Y qué genera que Reinaldo sea nueva vez presidente del Senado cuando va a competir con 6 compañeros? En ese caso nosotros entendemos que él debió eximirse de ser presidente de la Cámara de Senadores porque es un precandidato. Asimismo como los precandidatos deben renunciar a sus cargos, si tienen cargos en la administración pública, entendemos que él debió renunciar a ese cargo como presidente. Claro, entiendo que no debe renunciar a su cargo como legislador porque fue elegido democráticamente. ¿Por qué usted cree que debió renunciar como presidente? Bueno, porque esta es una elección en donde él va a ejercer un cargo administrativo
y se supone que la ley lo que indica y el espíritu de la ley es que los precandidatos no deben de ejercer un cargo administrativo primero porque puede utilizar los fondos, cosa que nosotros entendemos que ojalá no sea en ningún caso, y también porque le quita tiempo al ejercicio de lo que sería la designación que tiene como administrador de fondos públicos. ¿Éticamente usted cree que es plausible? No, de eso hablamos. Es decir, en términos éticos y legales pasa. No, pasa. En términos morales, entonces es que está el asunto. Es decir, mira, no es posible esto, aunque la ley me lo permita, porque esto riñe con lo que sería el espíritu de la ley. Pero en términos legales es posible y por eso está ahí. ¿Cuál es la valoración que tiene Participación Ciudadana sobre la situación política del país en estos momentos de cara a las próximas elecciones? Delicada. Es decir, nosotros vemos la situación como delicada, como que hay que darle seguimiento. Hemos visto intentos por modificar la Constitución. Este año ha sido muy intenso y se preveía, por los años preelectorales siempre lo son. Este ha sido particularmente un poco más intenso por el hecho de que se intentó en algún momento modificar la Constitución una vez más. Y esto realmente atenta a los procesos democráticos. Máxime cuando un partido tiene la mayoría en la Cámara congresual, en el Congreso, y también maneja en ciertos aspectos otros poderes del Estado. Delicado. ¿Por qué delicado? Delicado porque si tienes el poder casi total, puedes entonces llevar o hacer o estructurar leyes en función de lo que son tus intereses, y esto debe de ser cuidado. Por eso desde la sociedad civil nos abanderamos siempre en contra de la modificación de la Constitución y que se respetara lo que ya estaba institucionalmente establecido. Hablando de leyes, ¿qué le parece a usted la decisión que ha tomado el Tribunal Superior Electoral de quitar las reservas que se había hecho el PRM de 29 senadurías? Es que las reservas son en función de 20% de lo que son los cargos electivos, y esto se hace de una forma lógica debido a que se deben de reservar algunos puestos de esto para las fines de negociación. Entonces las reservas que se hicieron fue colectivas, es decir, eran más del 20%. Por lo tanto, esto debió establecerse desde un principio y la sentencia va o la decisión va en torno a que son más del 20% las reservas que se han asumido. Es en este sentido. Entonces, es simplemente que lo que estamos exigiendo con esto o lo que se busca con esto es que la ley se cumpla en su justa dimensión. ¿Y sobre la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional en torno al arrastre? El arrastre nosotros siempre dijimos que era inconstitucional. Y además, cada ente electivo debe ganar los votos que lo llevará al puesto por el cual está terceando. Es decir, nosotros entendemos que cada persona, cada ente electivo debe ganarse sus votos para lograr el puesto que desea o por el cual está jugando en el certamen electoral. Nosotros entendemos que el voto de arrastre es ilógico, no es democrático, puesto de que muchas veces si tú votas por alguien, entonces arrastra a otro sin tú querer que esa persona sea tu representante, y entendemos que eso no es democrático ni lógico. Mire, tenemos dos leyes nuevecitas, la ley de partidos políticos y la ley electoral. Sí. Entre ellas dos ha habido una serie de antinomias que han motivado recursos por ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece a usted? Dos leyes nuevas que ¿a qué ustedes atribuyen? Existen ciertamente algunas diferencias entre las mismas leyes, que es algo que nos llama mucho la atención y que deja mucho que desear, puesto de que son muy recientes y que el Congreso y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo debió velar porque esta situación no se diera. Y está en el arrastre, básicamente, porque se infiere en una de las mismas que sí puede existir y en otra dice que no, pero ¿dónde está y dónde nos basamos nosotros? Volviendo al arrastre, porque es básico este punto de inflexión, o mejor dicho, donde chocan estas dos leyes, básicamente.
Nosotros nos basamos en la Constitución, porque la Constitución, que está por encima de esas dos leyes, aunque Sí. sean leyes especiales, indica que los cargos electivos serán elegidos voto a voto para quien se ejerce ese cargo electivo. Entonces, por eso nosotros siempre nos basamos en la Constitución, no en las leyes simplemente. Esto habrá que legislar para modificar esto y que las mismas sean coherentes. Mire, en su valoración como observatorio político, que ustedes lo son en Participación Ciudadana, ¿qué ustedes vaticinan que pasará a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana con la escogencia de los candidatos, Lionel, y los problemas que a lo interno? Bueno, nosotros no hacemos vaticinios como tal. Sí, ustedes han vaticinado siempre muchas cosas y han resultado Bueno, cero. básicamente con lo que sería el incumplimiento de normas y lo que trae como consecuencia esto, pero no en el sentido de decisiones internas ni de diferencias internas por motivos ideológicos ni nada de esto. Entendemos que cuando existen este tipo de fricciones, lo que pasa, lógicamente, es que se generan atomizaciones de los grupos, es decir, se dispersan los grupos. Ojalá que esto no pase porque esto le hace daño a la democracia. Ojalá que ellos lleguen a un acuerdo y que puedan ejercer en la fiesta democrática que serán las elecciones del próximo año, desde su posición como partido y dar la oferta a los electores que ellos entiendan más pertinentes. Mire, desde el punto de vista político, la inversión de unos 8.000 millones de pesos para este proceso político, elección de candidatos, una gran parte de la sociedad cree que es bochornoso en un país mísero como el nuestro. Ustedes no... Bueno, vamos, quizás el término mísero, no, pobre, sumamente pobre. Muy pobre, es decir, nosotros tenemos problemas de pobreza extrema todavía y de distribución de ingresos. Y ver que se invierten en partidos políticos 8.000 millones y en las elecciones, aunque esto es básico para el ejercicio democrático y para la gobernabilidad, y por eso se establece incluso en términos constitucionales y legales la asignación de recursos a quienes son los actores en la democracia para la elección, porque actores somos todos en la democracia, pero para ser elegidos en estos certámenes electivos. Entendemos que es alto, sí, es alto para un país como el nuestro. Y en lo que nosotros estamos basados y lo que nosotros estamos observando es en la ejecución de esos fondos, que los mismos se ejecuten de forma transparente. Por eso estamos muy atentos a lo que es el ejercicio de la asignación y la ejecución de esos fondos en los diferentes trabajos políticos y de cómo van a rendir cuenta de esa ejecución. Nosotros hemos hecho varias comunicaciones a la Junta Central Electoral para que ejerza su función, para que cree la estructura de rigor a fines de que le lleve el control de la ejecución de los fondos que asigna a cada uno de los partidos políticos. ¿Ustedes están conformes con el seguimiento que ha dado la Junta Central a este proceso? Todavía, ¿Cree que ha sido transparente? Todavía no, porque incluso ellos necesitan desarrollar la estructura de la ejecución. Todavía no están conformes, porque todavía la pregunta no. es si están conformes. No, todavía no, porque todavía esto es un proceso y lo entendemos, lo entendemos. Y tengo que decir que no estamos conformes porque la ley ya lo prevé hace mucho y la Junta todavía no lo había estructurado. Es como también la Procuraduría no ha estructurado al procurador electoral o a la estructura que va a velar por los asuntos electorales dentro de la Procuraduría, y ha alegado que no tiene los fondos, pero que estaba en ese proceso. Es decir, es algo que ya debió pasar hace mucho, porque la ley lo prevé y debió estar establecido en el presupuesto, más ahora que este es un año preelectoral. Entonces, lo que nosotros no podemos estar conformes porque no se ha cumplido con la ley, pero entendemos que es un proceso que debe de ser evolutivo y que estamos dando seguimiento para que esto se ejecute tal cual. Bien, vámonos a una primera pausa comercial, regresamos en 2 minutos con esta importante entrevista.
Bien, continuamos en esta interesante entrevista con el director ejecutivo de Participación Ciudadana. Queremos preguntarle ahora, ¿cuál es su valoración, por ejemplo, a pesar de que la Junta Central Electoral ha hecho 700 advertencias? Los partidos políticos inician las campañas antes de plazo y no conforme con eso rotulan hasta los vehículos y la Junta ha advertido que puede incluso incautarlos. ¿Qué le parece a usted que la Junta amague tanto y nunca haga nada? Las leyes están estructuradas para que sean cumplidas. Y siempre cito, lo he citado varias veces, a Rudiger Danbruch, un economista de origen sueco, nacionalizado estadounidense, murió muy joven, fue asesor de varios países en Latinoamérica. Y Danbruch dijo una vez que en Latinoamérica existen leyes rígidas de cumplimiento flexible y que en los países del primer mundo existían leyes flexibles de cumplimiento rígido. Las leyes son para cumplirse y deben de hacerse, también estructurarse para que sean cumplidas. Es Pero decir, mi que sean pregunta cumplidas. es, ¿cuál es su valoración sobre, digamos, la inoperancia de la Junta para hacer cumplir las leyes? Porque la gente puede violarla. Has indicado algo, inoperancia, es decir, si tú no aplicas la ley en su justa dimensión, los demás tenderán a violar la ley porque entonces no hay una sanción que disuada a quien viole la ley. Entonces entendemos que la Junta debe hacer cumplir la ley, no debe de dejar ya de advertir y establecer las sanciones de rigor a quienes la violen, que son muchas las violaciones que se han dado. ¿Por qué usted cree que no se cumple la ley en ese sentido? Porque vemos una Junta que es muy activa en todo lo que le compete, excepto en hacer cumplir las leyes. No, quizás la Junta lo que no quiere es ahora mismo generar una fricción con los partidos y decirle a esos puntos internos dentro de los partidos que están violando la ley, esos precandidatos, no una acción del partido como tal, acójanse a la ley, tengan cuidado, pero ¿qué pasa? Tú no puedes advertir tanto algo que ya está establecido por ley. Tú lo que debes es ejecutar la ley y ese es el punto que acabo de mencionar o que te acabo de esgrimir en este momento, que lo que nosotros queremos es que de una buena vez las leyes se cumplan. Siempre insisto en la institucionalidad. ¿Está a favor usted de que se incauten los vehículos? ¿No le parece desproporcionado? No, si la ley lo especifica como tal, entonces hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Y estoy seguro que es una medida cautelar, porque no es que lo van a incautar y lo van a decomisar, es simplemente que lo van a incautar para quizás retirarle las propagandas, las publicidades y demás cosas. Es decir, eso es lo que yo entiendo. En ese sentido ha habido algunas advertencias, por ejemplo, directores de radio, dueños de radio y televisión, sí, dicen que le parece inconstitucional e incluso desequilibrado que se prohíba la propaganda en radio y televisión, mientras por otros medios electrónicos, por ejemplo, se continúa. ¿Usted cree que es inconstitucional esa prohibición? Mira, no sé el alcance que tiene en el nivel constitucional, porque por los medios electrónicos hay una situación de que yo, desde mi celular o de mi dispositivo, puedo enviar a muchas partes, tipo phishing, ¿verdad? Información y publicidad. Y soy yo, privado, que lo envío a un grupo que se puede multiplicar luego en todo el mundo. Incluso desde aquí lo puedo mandar a cualquier parte del mundo. O sea, que la Junta no puede... No es lo mismo, no. Estoy haciendo una reflexión para ver si llegamos a un punto. Porque yo sé que ellos se basan en la igualdad. Es decir, lo que propugna la Constitución de igualdad de oportunidades para todos los sectores y para todos los dominicanos. Y la ley contempla castigo a esos medios electrónicos a los que usted hace referencia. Si es privado... Si es privado que te lo envío a ti, esto es diferente. Recuerda que la ley lo establece así. Ahora, si es un medio electrónico público, que está como una empresa Twitter electrónica. Y las demás... si es un Twitter... no son privados. No, si es un Twitter, creo que personal, que yo te digo a ti, mira, vota por tal a ti directamente, entonces no es... No, y la propaganda que se ve, los videos. La propaganda sí. No ya si tú lo envías como una propaganda desde una empresa como tal que disemina
un efecto publicitario, es diferente. Por eso hablé de que una persona lo envía directamente, es decir, no privado, es como algo privado, utilizando un término legal, ¿verdad? Que yo no entiendo privado, porque privado, basta con que sea privado y ya. Y punto. Y Lo que pasa es que los entes que intervienen en la negociación son privados, ambos. Exacto. Es por eso que se especifica. Mire, así. ustedes que son siempre un observatorio, que siempre están esas cosas políticas, fiscalizando los recursos y esas cosas, ¿no le ha llamado en algún momento la atención que haya tantos precandidatos presidenciales, sobre todo luego de haber sido ministros, de haber administrado fondos públicos? De repente Siempre, soy ministro, ahora paso siempre, a no, siempre ha pasado. Esto es normal. ¿Pero qué en les el parece ejercicio. a usted? Bueno, Normal. es que cada quien es, hasta tú mismo, Salomón, como periodista, puedes decir, mira, yo quiero ser candidato a la presidencia. Y una persona que haya pasado por una cartera, bueno, te tiene que llamar la atención. Tú dices, bueno, él pasó por esa cartera y lo que se quiere es promover para un cargo electivo. Pero ellos son políticos y todos los que son políticos tienen propósitos, tienen metas y entendemos que, ahora, una cosa es diferente, es que el uso de los fondos públicos para promover entonces su figura, para publicitar Pero su yo figura. me refiero, usted nunca ha hecho un estudio, no le llama la atención de dónde salen los recursos de tantos candidatos. Claro que sí, y hemos hecho estudios particulares y estos están incluso en nuestros informes de observación. Tenemos informes de observación desde el año 96. ¿Qué dicen esos estudios? No, hay algunos que se han demostrado que Por se ejemplo, han utilizado ahora, fondos ¿no tienen públicos. estudios recientes sobre de dónde salen? Recientes no tenemos. No. No tenemos porque recuerda que en este año que se están generando las actividades electorales. Entonces no tenemos estudios recientes. Pero sí, si tú recuerdas, tú tienes mucho en los medios, nosotros hemos sido partícipes, o mejor dicho, hemos dado la voz de alerta cuando se han utilizado vehículos del Estado para actividades proselitistas particulares y de partidos políticos que ejercen la administración de fondos públicos. Esto se ha visto en casi todos los certámenes electorales. Mire, ha habido también un cuestionamiento tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del PRM a la limitación que establece la Junta sobre el uso de los recursos. Ellos dicen que esa limitación no es válida, por lo menos en esta etapa de precandidatura. Lo que pasa con esto, y la ley es clara, y la Junta lo ha dicho tal cual está establecido en la ley, es a partir de unas fechas que se deben ejercer o se deben de llevar a cabo la ejecución de los dineros establecidos para la publicidad y para la gestión de la promoción de las candidaturas. Y en esto es que está la Junta insistiendo, y en que esos fondos también sean declarados, es decir, su ejecución sea declarada a la Junta, pero la Junta también tiene que establecer la estructura que va a recibir esa información y analizar esa información, es decir, es como una suerte de contraloría que va a verificar cómo se han ejecutado esos fondos. Pero no solamente eso, sino también el dinero que le ingresa a los partidos como parte de las donaciones para entonces ejecutar. Hay unos límites establecidos con relación a eso. Hay un gap, hay una brecha en todo esto y es con los candidatos. Los candidatos supuestamente tienen también que declarar lo que reciben, pero en esto hay una situación en que ellos pueden aprovechar porque no está muy claro hasta cuánto, hasta dónde y cómo pueden ejecutar esos fondos. Por lo tanto, quizás los partidos tenderán, y no estoy dando idea con esto, a que las donaciones no las recibe el partido, no las recibe el partido, sino que más bien las reciba el candidato, puesto de que será más fácil ejecutar. Es una forma de evadir la ley. Muy bien. Es una forma de hacer una alusión a la ley. Mire, pasando a otro tema, yo quisiera saber cuál es el fundamento que esgrime Participación Ciudadana para decir que hay sobrevaluación en la construcción del Hospital Luis Eduardo Aybar. Las adendas, las diferentes adendas que se han propuesto. Este caso lo está llevando la Comisión de Transparencia. Lo que tengo entendido es que se escogió una empresa y realmente lo que queremos es que nos digan cómo se ha escogido la empresa que está ejecutando la reparación y la construcción de ese hospital. Cuando usted dice las adendas, ¿cuántas adendas creo a usted le que constan? son más de 3 o 4.
Es decir, fíjate una cosa. ¿Y qué es lo que le parece a usted? Desproporcionadas. Desproporcionadas, exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque si tú haces un presupuesto, te ganas un Una concurso, una obra, se supone que tú has establecido que ese presupuesto, con ese presupuesto tú terminas la obra. Claro, se pueden dar muchas circunstancias y por eso existen las adendas, es decir, no somos infalibles, ¿eh? Pero que sobre una y sobre otra y sobre otra existan adendas, entonces esto cambia lo que es el panorama y genera dudas, que es lo que nosotros ¿qué tenemos. datos usted Nosotros tiene? lo que queremos es que nos aporten los datos para nosotros comparar que estas adendas, que estas adiciones al presupuesto que se están pidiendo realmente han sido ejecutadas. Cuando ustedes piden los datos significa que no tienen los datos. No lo tenemos. Sin embargo, ya no lo están tenemos. diciendo que les parece que hay sobrevaluación. ¿Cómo decir que hay sobrevaluación? Porque existe un mercado y en el mercado tú sabes cuáles son los precios de cada uno de los bienes. Está bien, pero sin los datos ustedes no pueden determinar esa supuesta sobrevaluación. Por eso lo que queremos los datos y lo hemos pedido y no nos los han dado. Entonces vemos cómo una construcción de cierta magnitud tiene un presupuesto que sobrepasa lo que son los límites lógicos y de precios del mercado establecidos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Simplemente, mira, simplemente han habido tantas adendas. Para nosotros es irregular, son señales de alerta que nos indican que hay una sobrevaluación, que es lo que hemos dicho. Entonces necesitamos la información para nosotros compararla, porque eso debe ser información pública. ¿Pero quieren esa información solamente del Hospital Luis Eduardo Aybar o de otras obras? Porque aquí es normal las adendas, sobre todo. Lo acabas de decir. Sí. Fíjate que tú acabas de decir que son normales las adendas. Sí. Y nosotros hemos insistido en que el caso de Odebrecht, el gran dinero de la corrupción en Odebrecht no está en los sobornos, sino en las adendas. ¿Por qué? Porque esta es el modus operandi de Odebrecht, no es simplemente el modus operandi de los sobornos y de la oficina para asuntos de pagos de soborno que se las fundó. adendas pagan los sobornos, es lo que usted me quiere decir. Puede ser posteriormente, porque las adendas es dinero posteriores. No, porque si yo consigo una obra en buena lid, perdóneme, y en el precio justo, para yo pagar un soborno, de alguna parte tengo que sacar ese dinero. La única forma es yo... Por eso digo que puede ser, porque los sobornos se otorgan primero, antes de la ejecución del presupuesto que está establecido. Si tú adendas, entonces tienes una sobrevaluación y vas a ganar más dinero, hasta 2 y hasta 3 veces más de lo que realmente implicó la obra, y eso te va a dar entonces un colchón. Ese colchón tú repones lo que has establecido, lo que tú has previsto o lo que ya tú diste como parte del soborno, y dejas también otro colchón para los posteriores, que es la forma como Odebrecht se maneja. ¿Ustedes pidieron a la autoridad competente esos datos sobre el hospital? Claro que sí. ¿Y qué ha pasado? Todavía estamos esperándolos. ¿Hace mucho tiempo están todavía dentro del plazo? Desde el año pasado hemos hecho 2 solicitudes, tanto a la OISOE como también a la oficina de ingeniero supervisor. No, esa es la OISOE, sí. Es a la de contrataciones. ¿Y qué le han contestado? Bueno, la de compra y contrataciones ha exigido a la OISOE que reporte todos los documentos y está exigiéndole todo esto. También ellos están verificando, entendemos. No nos han dado una respuesta formal todavía y por eso es que hemos hecho las declaraciones públicas. Aparte de ese hospital, ¿hay otras obras en las que ustedes han solicitado? La Comisión de Transparencia está analizando también otras obras. ¿Cuáles? Ahora mismo no recuerdo, realmente no recuerdo. Tenemos varias, pero en este momento no te puedo dar datos así porque puedo pecar. Y entonces prefiero decirte que sí, la Comisión de Transparencia está analizando varias y hemos hecho solicitudes también de información que carecen de las informaciones legales que deben de ser públicas. Mire, en otro orden, ¿cuál es la valoración de participación ciudadana sobre la advertencia que ha hecho incluso organismos internacionales sobre la deuda pública interna y la externa? Y aún así el gobierno sigue haciendo préstamos. El último ha sido esta semana de 320 millones de dólares. Me va a dar esa respuesta en 2 minutos porque tenemos que irnos a una segunda pausa comercial. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Antes de irnos a comerciales, le hice una pregunta, su valoración sobre la situación económica, los empréstitos, a pesar
de las advertencias de organismos internacionales, ¿no les preocupa? Sí, es preocupante. La economía dominicana, a pesar de que sigue creciendo con ralentización, es decir, estamos creciendo a una menor velocidad, esto se manifiesta en, como hemos visto, aunque las autoridades no lo quieran admitir, en la apertura del encaje legal, la apertura que se le ha dado para que los bancos utilicen parte de su encaje para colocarlo en ciertos sectores, y además de eso, la disminución de la tasa de referencia del Banco Central, lo que hace que se ajuste a la baja las tasas de interés en el país. Esto se hace como parte de la política monetaria, a través de la política crediticia, para dinamizar la economía. Entonces, que no me digan que la economía está creciendo y es normal lo que está, que no hay preocupación. Sí, hay preocupación porque se ha ralentizado la economía, producto de las incertidumbres políticas, las incertidumbres por parte de la injusta campaña contra el turismo en la República Dominicana, que en estos días, una entrevista que dimos en la ciudad de Miami, dijimos que era más peligroso ir a un Walmart en Estados Unidos que venir a la República Dominicana, porque en menos de 2 horas, en menos de una hora, una persona acabó con la vida de 20 y tantos de personas, cuando aquí en un año no se mueren 20 y tantos de norteamericanos. Pero la pregunta es, ante esa situación real, el gobierno sigue tomando empréstitos. Usted Sí, no hago le todo este preocupa. preámbulo para decirte el porqué de la ralentización de la economía dominicana y para que entiendas el contexto de nuestra preocupación. La deuda pública y el déficit fiscal son las grandes preocupaciones de la economía. La economía, sigue creciendo a una menor velocidad y necesitamos crecer por encima del 5%, y contar con la inyección de capital extranjero, de inversión extranjera, en la misma proporción que hemos tenido durante los últimos años, para poder sostener el tipo de deuda que tenemos nosotros. Si eso no ocurre y el petróleo también, que es otra variable, sube, entonces por encima de los 85, 88 dólares, eso será difícil para la República Dominicana sostener un escenario como ese. Por lo tanto, estamos ante una situación de alta deuda externa, un déficit fiscal que no bajamos, aunque estamos viendo los ingentes esfuerzos que está haciendo la Dirección General de Impuestos Internos, tratando de sincerizar lo que es la fiscalidad en la República Dominicana, pero el país está abocado a un pacto fiscal, es decir, a una reforma fiscal que sea de consenso con todos los elementos ¿Por económicos. qué tenemos que estar abocados? Si se Porque puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. Yo Es que me las refiero, por ejemplo, demás cosas que se pueden hacer en términos fiscales son son curitas, son parches que se pueden hacer. Se un debe parche, hacer, por ejemplo, perdóneme, a ver si le entiendo, que las autoridades de impuestos internos digan, por ejemplo, que la evasión fiscal está por encima de un 30%. Corregir ese 30% de la evasión no ayudaría a tener que evitar pero necesariamente. implica un pacto fiscal. Para tú corregirlo necesitas un pacto fiscal. Necesitamos reevaluar las leyes fiscales nuestras y también la ejecución del presupuesto. Recuérdate que lo fiscal no implica solamente tú recolectar dinero, tú fiscalizar dinero, sino también la ejecución de ese dinero de forma equitativa, eficiente. ¿Para qué? Para paliar la pobreza, para inducir a una mejor distribución del ingreso entre los diferentes sectores de la economía. Entonces, tenemos una deuda que realmente pasa del 50% del Producto Interno Bruto nuestro, lo que nos indica que técnicamente es una deuda alta. Las deudas no pueden pasar de entre el 30 al 40% de los ingresos brutos, que en este caso sería el Producto Interno Bruto, para ser una deuda manejable. Claro, en los países, debido a las situaciones económicas, ya que es otro contexto, siempre se endeudan por encima de lo que es este axioma financiero que aplica para todos. Entonces vemos como Estados Unidos tiene una deuda bestial, es decir, pero tiene una economía también que genera esto. Vemos como Japón tiene una deuda también y un déficit fiscal terrible, pero es una economía también de mercado, es una economía
que produce y genera ingresos de una forma también enorme. Por lo tanto, no somos como del mismo redil. Somos un país con muchas deficiencias institucionales y deficiencias de producción, que dependemos mucho de lo que es el turismo, dependemos de las remesas y dependemos de otras cosas. Entonces, la gran preocupación económica, para contestarte rápidamente, y mi disculpa, es el déficit fiscal y la deuda. Fíjate que la última emisión de bonos, tanto de bonos soberanos en dólares como bonos locales, el 71% de los bonos fue para pago de deuda externa, para pago de intereses y para pago de deudas vencidas. El resto, solamente el 5% de ese resto fue para inversión de capital. Hablando de recursos en términos generales, mire, hay un gran dilema. Una gran parte de la población le preocupa que, a pesar de que se ha aumentado un pírrico 14% al salario mínimo en el sector privado, ese sector insiste en que no va a pagar. ¿Cuál es la valoración? ¿No le preocupa eso, participación ciudadana? Claro, nos preocupa porque si por ley se da un mandato, quienes estamos obligados a cumplir, tenemos que cumplir, debemos cumplir. Y esto es algo que es parte de nuestra lucha de siempre. Es decir, la institucionalidad debe ejercerse por encima de todo. Pero nunca hemos visto a participación fijar posiciones sobre esos temas. O sea, sobre el asunto de los salarios. Los salarios, exacto, el cumplimiento. Bueno, estoy seguro que oportunamente nosotros fijaremos una posición con relación a estas últimas disposiciones. Recuerda que nosotros también tenemos una serie de comisiones que son las que trabajan con los diferentes temas que afectan a la sociedad. Nosotros siempre hemos estado de frente a todo lo que pueda afectar a la sociedad dominicana, a los entes dominicanos. Por eso somos parte de la sociedad civil. ¿Siguen ustedes de cerca el curso que se le está dando a Odebrecht? Denuncias de que República Dominicana no hizo acuerdo, las autoridades del Ministerio Público. Si hay alguien que le ha dado seguimiento al caso de Odebrecht, somos nosotros. Esas nuevas denuncias. Bueno, esas nuevas denuncias son las mismas que nosotros hemos hecho. Para nosotros no son tan nuevas. Es decir, hemos luchado con esto hace tiempo, desde un principio. Pero eso ustedes lo suponían. No, que hace la periodista con datos. No lo suponíamos. Recuerda que Participación Ciudadana es el capítulo dominicano de Transparencia Internacional. Y este caso lo está llevando Transparencia Internacional en todas partes del mundo. Incluso Transparencia Brasil es el órgano líder en esto, en el proceso de Odebrecht, todo lo que es lavajato, todo lo que implica corrupción. Pero el Ministerio Público insiste en que sí hay un acuerdo y que los datos... Bueno, pero si hay un acuerdo, ¿por qué no lo han ejecutado? ¿Por qué no han solicitado la información? Que es el punto que nosotros siempre tocamos. ¿Pero cuál información? ¿La que ustedes quieren o la que quiere el Ministerio Público? No, la que nosotros queremos no, es la que dicta el caso. Es decir, tú no puedes... ¿Quién dice que dicta el caso? ¿No es el Ministerio Público? El Ministerio Público. ¿Y las está buscando en función de lo que ellos creen o no? Bueno, de lo que ellos entienden. Pero sí. ¿Cómo vas a hacer un caso? ¿Cómo vas a estructurar un caso? Y vas a desarrollar un caso si tú te basas solamente en la delación premiada, en lo que quiso decir aquel que dio la delación premiada. Pero además de eso han pedido otros datos, ¿se han hecho otras investigaciones o no? No, ha sido limitado, que es el programa del informe ha dado esto y lo ha puesto sobre la palestra. Nosotros lo decíamos, pero ella fue, la señora Ortega, fue a Brasil y contactó con los actores de primer orden en Brasil, que no ha pasado. Mire, existe el acuerdo, lo que no se ha ejecutado en su justa dimensión, y es lo que nosotros insistimos. ¿Por qué a esos que han hecho la delación premiada no se le ha interrogado? Porque tú en ese papel puedes poner lo que tú quieras. Ahora, yo después que lo leo, me van a surgir preguntas. Y te voy a preguntar, ¿qué es esto? ¿Por qué lo dices? Mira, hay un tema en cierne que preocupa a una parte de la sociedad dominicana. Es que en el Congreso todavía está el fantasma de una modificación constitucional para corregir algunos entuertos, digamos la elección del procurador de una forma diferente, el presidente de la Suprema Corte de una forma diferente, pero el hándicap central es la habilitación de Danilo Medina. ¿Cuál es la valoración de Participación Ciudadana sobre esta posibilidad en cierne? Nosotros siempre hemos dicho que la Constitución no es un juego, no es un ente para tú modificarla cada vez que tú la necesites por asuntos políticos. La Constitución, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, 1784. 89. Ha tenido una serie, las reuniones se fueron dando desde entonces, desde el 84.
ha tenido adendas, ha tenido una serie de modificaciones, 19 productos hasta la fecha. hasta la fecha. Y nosotros, 30 y... ¿Cuántas? 33, 30 y El problema de tantas. nosotros no hemos hecho adendum, nosotros hemos modificado. Modificado, entonces. Que es diferente. Que es lo que es donde iba. Sí. Entonces, la mayor parte de esas modificaciones han sido para restablecer lo que es al presidente de turno. De 1844 hasta acá ha habido 49 modificaciones constitucionales, 36 30 de y ellas pico para la maldita esta reelección presidencial. Exactamente. Sí. Entonces, eso te deja mucho que decir. Entonces, si lo que se está buscando básicamente es rehabilitar a alguien que ha sido presidente en un país como este, que desde que tú fuiste presidente, siempre vas a ser una opción de presidente. Finalmente, participación ciudadana en algún momento dejará de fiscalizar y se meterá al ruedo. Es decir, No. alguien como usted sería bueno, en vez de estar diciendo cosas, ir al Congreso para modificar cosas. En términos particulares, todo miembro de participación ciudadana tiene la libertad de ejercer su derecho a elección o de participar como ente en la administración pública. De hecho, hemos tenido casos. Vemos como el ex ministro de Economía, miembro y ex coordinador general 2 veces, ha sido ministro. Antonio Isaconde. No participarán ustedes en política. Nosotros como ente no, como organización jamás. Somos una organización de la sociedad civil no partidista y que no nos vamos a involucrar nunca en lo que nosotros somos un contrapeso al ejercicio del poder. Bien, muchas siempre. gracias. Gracias por venir y aceptar Gracias esta a ti. invitación a este su programa Gracias Verdades a al ti. Aire. Las puertas abiertas. Gracias, igualmente siempre a sus órdenes.